¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, y en primer lugar, agradeceros a todos la asistencia y un poquito, pues visto, ¿no?, este tema, que es un tema muy candente, vamos a hablar hoy de electrificación, ¿no? Al final, la electrificación es una de las principales vías que tiene nuestro sector para la descarbonización y, es una de las principales vías que tiene nuestro sector para la descarbonización, y hoy en concreto vamos a hablar de la electrificación de la cocción de baldosas cerámicas, ¿de acuerdo? Aunque antes de empezar y antes de hablar de hornos eléctricos, me gustaría mostraros la situación actual del sector cerámico desde un punto de vista de consumo energético, desde un punto de vista de emisiones de CO2, porque para entender de alguna forma la magnitud del cambio que necesitamos, de alguna forma debemos de conocer el punto del que partimos, ¿de acuerdo? Bueno, como todos vosotros sabréis, el sector cerámico es un sector que es intensivo en el uso de energía. Principalmente el 90% del consumo de nuestro sector es consumo de energía térmica, que proviene de la combustión de gas natural, y el 10% restante es consumo de energía eléctrica. Si nos centramos en el consumo de energía térmica, vemos que sobre el 36% del total de la energía se consume en los atomizadores, el 10% se consume en la etapa de secado y más del 50% se consume en la etapa de cocción. Por eso, normalmente, la mayoría de estudios energéticos se centran en esta última etapa. Si nos atendemos al consumo y a las emisiones del sector del último año, del año 2023, el consumo eléctrico del sector alcanzó casi los 1.500 gigavatios hora, el consumo térmico fue de más de 12.000 y las emisiones de CO2 verificadas en nuestro sector fueron de más de 2 millones. ¿De acuerdo? Y si a partir de estos datos hacemos una estimación, ya que hoy vamos a hablar de electrificación de la etapa de cocción, vemos que el año pasado, en los hornos del sector, más de 250 hornos, consumieron casi 7.000 gigavatios hora. Y las emisiones que tuvieron lugar en los hornos alcanzaron más del millón. ¿De acuerdo? Entonces, viendo este valor, el valor de consumo energético, de alguna forma ya nos hace intuir la cantidad en un futuro de energía eléctrica que vamos a necesitar en caso de optar por la vía de la electrificación de los hornos. A lo mejor no será este valor, será un poquito menos, porque ahora veremos, la tecnología pues ofrece una mejora una reducción de consumo, pero bueno, serán valores alrededor de los 5.000, 6.000 gigavatios hora al año, ¿de acuerdo? Eso sí, si electrificamos todos los hornos del sector, directamente seremos capaces de reducir más del 50%, 55% de las emisiones de CO2 sectoriales, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, vamos a hablar ya de hornos, ¿no? Los hornos que actualmente tenemos en nuestro sector son hornos de combustión y así de media, ¿no? Un horno de tamaño medio tiene una capacidad productiva entre 4 y 5 toneladas a la hora, aunque sí que es verdad que durante estos últimos años se están instalando hornos con mucha mayor capacidad, incluso de 12.000 metros cuadrados al día, pero bueno, así un poco de media tenemos estos valores. Luego, pues en nuestro sector se cuecen baldosas en espesores entre 9 y 11 milímetros, con un peso específico entre 16 y 22 kilos metro cuadrado, y así de media, en cuanto a consumo térmico específico, referido al PCS del gas natural, de todo tipo de composiciones, estaríamos en ese valor, ¿no? 793 kilovatios hora tonelada de cocido o 15,5 kilovatios hora metro cuadrado. Y en cuanto a emisiones específicas de los productos, pues bueno, para el grés porcelánico estaría entre 150, grés porcelánico y grés rojo, 150 kilos de CO2 por cada tonelada de producto cocido, y en cuanto al azulejo estaría pues 220 kilos de CO2 por tonelada de producto cocido, ya que aquí también tenemos emisiones derivadas de la descomposición de los carbonatos.
Y aquí, pues bueno, un tema muy importante, o un aspecto muy importante a destacar, es que, claro, nosotros lo que queremos hacer es una comparativa del rendimiento, del consumo de hornos de combustión con hornos eléctricos. Pues bueno, un tema muy importante, aunque parezca una tontería, pero es utilizar unidades comparables a la hora de comparar entre valores de consumo. Y lo mejor es comparar consumo específico por unidades másicas, bien kilovatios hora tonelada, bien kilocalorías kilo, o si queremos hacer la comparativa en kilovatios hora por metros cuadrados o por unidad de superficie, tenemos que hacerlo conociendo el peso específico del material. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, a la igualdad del resto de variables, la cocción de baldosas cerámicas con la misma superficie y diferente espesor dará consumos diferentes que en principio serán mayores cuando mayor sea el espesor de la pieza o cuando mayor sea el kilo a cocer. ¿Por qué? Porque al final en el horno lo que hacemos es cocer unos kilos, cocemos una masa. Por mucho que la producción la determinemos en metros cuadrados, al final lo que estamos introduciendo en el horno es una masa. ¿De acuerdo? Vale. Pues bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en la parte académica, veremos un par de ecuaciones, pero bueno, así fáciles, sobre todo porque queremos comprender cómo hacer la comparativa de hornos de combustión con hornos eléctricos, por lo menos desde un punto de vista energético. ¿De acuerdo? Nosotros ahora, pues bueno, con los estudios que estamos realizando, nos estamos basando principalmente en estos dos parámetros. El primero, que lo he comentado, el consumo específico, determinar el consumo específico que tiene nuestro horno. Al final, pues bien, en el horno de combustión, bien en el horno eléctrico, tenemos que medir lo que es el consumo de gas con respecto a la producción, y si es un horno eléctrico, pues medir el consumo de electricidad con respecto a la producción. Y luego también está el segundo parámetro, ¿no? Intentar determinar lo que es el rendimiento del horno, pero centrándonos en la zona de calentamiento y cocción. ¿Por qué? Pues bueno, aquí podéis ver el esquema del horno. Al final, el principal cambio que va a haber en hornos de combustión, hornos eléctricos, va a ser en esta primera parte, ¿vale? En uno pues vamos a gastar quemadores y en el otro se va a adecuar un sistema de transferencia de calor mediante electricidad. ¿De acuerdo? Donde sería centrarnos en esta primera parte. En la segunda parte, en principio, va a ser común en ambos tipos de sistemas. Entonces, el rendimiento lo podremos determinar mediante esta relación, ¿no? Debemos conocer, por lo menos, la energía mínima teórica que necesita nuestra composición para que se lleve a cabo su cocción con respecto al consumo real que tiene nuestro horno. Esta relación, de alguna forma, nos dará el rendimiento que va a tener nuestro horno en esta primera zona. ¿Cómo podemos determinar o estimar esa energía mínima que necesita nuestro material? Pues bueno, sería mediante esta ecuación que tenéis aquí a la izquierda. Al final lo que necesitamos conocer es, bueno, cuánta energía debemos aplicar a mi baldosa o a la producción que quiero realizar para que alcance esa temperatura máxima de cocción, y luego también pues saber, ¿no?, la energía que van consumiendo las diferentes reacciones que tienen lugar durante el tratamiento térmico del material. ¿De acuerdo? La suma de estos dos componentes nos dará la energía mínima que necesitamos para cocer el material. Todo lo que se vaya de este valor van a ser ineficiencias de nuestro horno. Bueno, pues aquí os he puesto un ejemplo de cómo calcular este valor y cómo obtener el valor de rendimiento. Y, por ejemplo, para un grés porcelánico, para subirlo hasta esos 1200 grados que necesitaríamos teóricamente aplicarle pues este primer término, ¿no? Pues 311 kilovatios hora por cada tonelada de producto que vamos a cocer. Y luego, para que se lleven a cabo las diferentes reacciones, nuestro producto, nuestras baldosas van a consumir esta cantidad, ¿no?, sobre 81 kilovatios hora tonelada de cocido. Este último valor lo podíamos determinar mediante una técnica de laboratorio conocida como la calorimetría diferencial, ¿no?, que nos permite determinar exactamente las reacciones, la energía que necesitan cada una de las reacciones durante el tratamiento térmico del material. Bueno, pues la suma de ambos componentes pues nos llega a un valor, ¿no? La energía mínima total para producir, por la producción que yo quiero hacer, serían pues 392 kilovatios hora tonelada. Ahora, cuando comparo ese valor con el consumo real que tiene mi horno, estos son valores medios que tenemos en nuestra base de datos de grés porcelánico, ¿vale?, referidos al poder calorífico superior o inferior del gas natural, vemos que hay una gran diferencia.
Entonces, podemos de alguna forma determinar que el rendimiento en lo que sería la zona de calentamiento y cocción estaría en torno a los 45-55%. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de la energía que introducimos en el horno la estamos perdiendo, ¿vale? Y luego, también rendimiento global. Una cosa es el rendimiento de esta primera zona, pero si vemos el rendimiento global de todo el horno, en caso de que no recuperemos el calor disponible en la zona de enfriamiento, el rendimiento global del horno se nos quedaría entre el 10 y el 15%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, viendo un poquito estos resultados, pues bueno, vemos, ¿no?, que surge la necesidad de intentar implementar cambios en la tecnología de cocción para que el consumo real del horno se acerque lo máximo posible a la energía mínima que necesita mi material para cocerlo. ¿Y esto, pues, cómo lo podemos hacer? Pues bueno, intentar, ¿no?, mejorar la transferencia, y desde un punto de vista teórico, pues podemos ver que la tecnología de calentamiento eléctrico, cuyo principal mecanismo de transferencia de calor es la radiación, nos puede aportar esta solución. ¿Por qué? Porque ya incluso en los hornos de combustión, la radiación es el principal mecanismo de transferencia de calor hacia el material. ¿De acuerdo? Vale. Pues bueno, tema tecnología. Sí que es verdad que el uso de hornos eléctricos cada vez es más frecuente en muchos sectores industriales, pero en nuestro sector, en la industria cerámica, actualmente, pues bueno, se limita, ¿no?, a aplicaciones de laboratorio. Pues bueno, hace más de 40 años que se cuecen baldosas en los laboratorios, también para, pues, algunas cerámicas técnicas. Algunos fabricantes de fritas tienen hornos eléctricos, sobre todo para fines de investigación, para desarrollo de producto, que son hornos pequeños, de producciones limitadas. Y bueno, actualmente, pues lo que viste la semana pasada, Quipe Cerámicas presentó el primer horno de uso industrial eléctrico. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la tecnología, pues bueno, por la tipología de producto, por la tipología de proceso, el calentamiento mediante resistencias eléctricas es la mejor forma de poder calentar y hacer nuestro material, ¿no? Al final, pues bueno, por el efecto Joule llegará esa transferencia de calor hacia el material, y principalmente el material se calentará principalmente por radiación. ¿De acuerdo? Las principales ventajas que nos puede ofrecer la tecnología eléctrica, pues bueno, no hay problema en alcanzar temperaturas de trabajo por encima de los 1600-1800 grados, y esto pues puede cubrir la mayoría de aplicaciones industriales. Usamos energía limpia, la electricidad. Eso sí, en un futuro la electricidad debe ser de origen renovable. Luego, el horno presenta ausencia de gases de combustión. Hemos eliminado la combustión de nuestro sistema y, por tanto, tenemos eliminación directa, o sea, eliminamos el 100% las emisiones de CO2 que vienen de la combustión, ¿no?, porque no tenemos combustión. Luego también, algo muy importante desde el punto de vista operativo, no tenemos que ajustar el ratio aire-gas de los quemadores, ni tenemos que ajustar el ratio o la relación aire-gas en los anillos. Esto se puede hacer de forma automática con el control de temperatura ligado a la potencia de las resistencias. También importante, no hay pérdidas energéticas por las chimeneas. Hemos determinado que, si lo comparamos con respecto a un horno de combustión, lo que sería la chimenea de gases de cocción, el caudal que extraemos en el eléctrico es entre el 80 y el 90% inferior con respecto a un horno de combustión. ¿Verdad? Ahí pues no tenemos gases, los únicos gases que tenemos dentro del horno son los que se descomponen del material. Por tanto, se minimizan mucho lo que son las pérdidas o el calor que extraemos por la chimenea de gases de cocción. Y luego también, pues bueno, en principio tenemos una reducción del consumo energético. Eso ahora luego lo veremos, ¿no?, con la experimentación que hemos hecho. Pues hemos visto, ¿no?, que mejora la transferencia de calor y, por tanto, mejora la eficiencia energética del proceso de cocción. Otro aspecto importante, reducción de la carga contaminante. Al final, pues bueno, reducimos tanto el caudal, que bueno, en principio sí tenemos contaminantes, pues tenemos ese caudal un poquito más concentrado, pero bueno, tenemos mucha facilidad para, en caso de necesitar, pues hacer un tratamiento de ese caudal a un menor coste, ya que tenemos un caudal
un 80, un 90% inferior a lo que tenemos ahora en los hornos de combustión. Y luego, pues bueno, este último parámetro también, pues posibilidad de autogeneración de electricidad. Obviamente no podemos cubrir el consumo total que pueda presentar nuestro horno o diferentes hornos que sean eléctricos en nuestra planta, pero bueno, parcialmente, pues todo lo que autogeneremos nos puede ayudar. Y luego, bueno, en cuanto a principales desventajas, actualmente pues tenemos el tema económico, ¿no? La electricidad pues tiene un mayor precio que el gas natural. Actualmente, pues bueno, tenemos escasa oferta de equipos industriales y componentes, aunque ahora pues ya tenemos a la empresa SystemFoc que nos puede ofrecer también esta tecnología. También, pues bueno, sí que es verdad que todos nosotros, todos queremos más información, ¿no? Sobre todo sobre consumos para los diferentes tipos de composiciones, diferentes formatos, diferentes espesores. Es algo que necesitamos para una posible futura toma de decisiones por optar por esta tecnología. Y luego también lo mismo, información sobre mantenimiento. ¿Cuáles son los costes de mantenimiento? La durabilidad de las resistencias. Pues bueno, hay una serie de cosas que esto, pues bueno, durante estos próximos años se va a ver, ¿no? Pues bueno, cuando los hornos pues ya lleven un año, veremos un poquito estos costes operativos. Y luego también, un último punto muy importante, que este sí que es más externo al sector, es la necesidad, ¿no? La necesidad de adaptar las infraestructuras eléctricas, porque en caso de electrificación de muchos de los hornos en nuestro sector, al final pues bueno, necesitaríamos que se aumente, ¿no? Esa generación de electricidad y que hasta nuestra planta. ¿De acuerdo? Vale. Pues una vez dicho esto, nosotros, bueno, en el instituto, hace ya unos años, empezamos a indagar un poquito en esta tecnología. Ya para el año 2020 pues planteamos este proyecto, el proyecto Energetic, y bueno, ahí planteamos una serie de líneas de trabajo y entre una de ellas pues fue intentar estudiar cómo podía ser la electrificación del proceso de cocción, y decidimos empezar por construir este pequeño módulo. Era un módulo de 2 metros, 2 metros y medio. Y lo que hicimos, bueno, es un módulo que tiene pues 3 zonas. En cada una de las zonas podíamos controlar la temperatura, tanto en la cámara superior como en la cámara inferior. Y nuestra intención desde el principio, también pues con muchas reuniones con SystemFoc, fue intentar hacer un módulo muy flexible para hacer mucha experimentación, y lo hicimos, pues bueno, regulable en la altura. O sea, lo que hicimos es intentar o poder regular la altura de las resistencias, porque queríamos evaluar el efecto que tenía sobre el calentamiento del material. Luego también pues hicimos de la bóveda regulable para intentar reducir al mínimo lo que era la cámara de cocción, siempre con la intención de intentar pues mejorar el rendimiento. Y al final lo que buscábamos era eso, intentar cocer las baldosas cerámicas con la mínima energía necesaria y con la máxima eficiencia energética posible. ¿Perdón? Entonces, pues bueno, un poquito algunas fotos, ¿no? de cómo hicimos el montaje, el sistema de regulación de la altura de las resistencias y, bueno, algunos ensayos que hicimos con un sensor de flujo para determinar la cantidad de energía que le llegaba al material en función de las diferentes configuraciones que íbamos probando. Y luego también nos apoyamos desarrollando un modelo matemático para intentar pues, que nos permitiera reducir la experimentación y también describir el comportamiento térmico del módulo, ¿no? Como conocíamos la geometría, las propiedades de los materiales que habíamos instalado y la energía, ¿no? que se iba disipando por las resistencias, pues este modelo nos permitía conocer la distribución de temperaturas en su interior, el flujo de calor dentro del módulo y la energía que le llegaba al material cerámico. Pues bueno, con la combinación tanto de la experimentación como la modelización, llegamos a este prototipo, que es el que tenemos en la planta piloto de Almazora. ¿Vale? Es un horno de unos 15 metros de longitud, una potencia de más de 200 kilovatios, permite llegar a 1200 grados y con el horno podemos reproducir cualquier ciclo de cocción industrial. Y aquí, pues bueno, también podéis ver, ¿no? que tenemos una línea de retroalimentación, porque toda la puesta a punto del horno la hemos hecho con material refractario y todos los ajustes, las presiones en el horno, el ajuste de
de los tiros de las chimeneas, el ajuste de enfriamiento, pues lo hacíamos pasando material refractario y así pues no teníamos que estar pendiente del material si se cocía, si no se cocía, porque la intención era hacer esa puesta a punto. Y luego también, bueno, en alguna de las imágenes podéis ver que pasamos un equipo que tenemos, conocido como el Viajero, donde nos permitía medir exactamente el ciclo de cocción dentro de la cámara de cocción y ver pues, las posibles diferencias respecto a la temperatura que le programábamos al horno. ¿Bueno? Y bueno, algunos resultados, ¿no? Ahora pues durante este año hemos estado haciendo experimentación con la intención de determinar, ¿no?, consumos energéticos, valores de rendimiento de los diferentes tipos de composiciones, diferentes formatos, diferentes espesor, diferentes esmalte, diferente decoración. Y bueno, por ejemplo, en la tabla de arriba, pues todo lo hemos hecho, sobre todo en producto de empresas, ¿no?, en producto real. El ejemplo de porosa blanca, pues bueno, el ciclo que tenían industrial era un ciclo de temperatura máxima de 1160, 65 minutos, formato 30-60, espesor 8 milímetros, y aquí pues bueno, lo que vimos es que durante la cocción, el ajuste del ciclo, tuvimos que ir reduciendo el tiempo de ciclo, de 65 minutos, tuvimos que ir bajándolo a 45 minutos porque el material no se había recocido, ¿verdad? Pues bueno, una vez ajustado determinamos el consumo y aquí lo que vimos es que comparándolo con respecto a las medidas que hicimos en el horno de industria real, en el horno de combustión, la diferencia fue del 25% en lo que sería consumo específico y el rendimiento determinando la cocción pasaba del 56% al 74-75%. Y luego otro ejemplo del grés porcelánico, hicimos lo mismo, la misma experimentación, hicimos un ajuste de ciclo, este ya pues, son piezas de 9 milímetros de espesor. Y bueno, aquí en este caso el consumo, la diferencia de consumo que alcanzamos fue del 15%. Y sí que es verdad que en esta última experimentación se nos acabó el material y a lo mejor pues, podíamos haber llegado un poquito más allá. ¿De acuerdo? En cada una de las experimentaciones lo que hacemos es hacer pruebas de laboratorio, sobre todo pues, hacer una comparativa, pieza cocida en el horno de combustión de la empresa junto con la pieza cocida en nuestro horno, hacendado, resistencia a la flexión, resistencia al cuarteo y brillo a superficie, para verificar que la calidad del producto se mantiene, el brillo se mantiene, el color se mantiene y todo. Y así, pues bueno, un poquito viendo estos resultados, lo que estamos viendo es que la transferencia de calor en un horno eléctrico mejora. También, pues bueno, lo hemos optimizado mucho, sobre todo con la experimentación que hemos hecho, y es clave también lo que es la configuración óptima de lo que es la cámara de cocción y la disposición de los elementos. Hemos visto que presenta mayor rendimiento, menor consumo, y lo que también estamos viendo es que ese mejor rendimiento y ese menor consumo va mejorando a medida que vamos escalando la tecnología. En el primer módulo pequeño teníamos valores pues, mucho más grandes, en este pues bueno, ya tenemos valores muy buenos y ahora estamos viendo que a escala industrial esto va mejorando. O sea, vamos viendo que a medida que vamos aumentando el tamaño del horno, esto va mejor. Y bueno, pues bueno, viendo los resultados, ¿no?, vemos que puede ser una opción interesante para cocer baldosas cerámicas, bueno, puede presentar grandes expectativas. Y bueno, también aprovechar, ¿no?, que toda esta experimentación que estamos haciendo, pues bueno, ahora podemos ofrecer este tipo de estudios especializados para vosotros, para las empresas, con productos propios vuestros, para que podáis disponer de información específica de la cocción eléctrica de vuestro producto. Podemos determinar valores de consumo específico y hacerlo una comparativa con respecto a vuestro horno de combustión, determinar las emisiones de CO2, poder ver cómo establecer los parámetros más óptimos de trabajo, o pues poder también un análisis de las diferencias, ¿no?, de la calidad del producto final cocido en vuestro horno con respecto a la cocción del horno eléctrico. Y luego también, pues bueno, podemos también ver cómo hacer ese escalado industrial de la tecnología de cocción para vuestra empresa, también con el apoyo de SystemFoc, y pues bueno, analizar las necesidades productivas que tenéis, dimensionar el horno y ver cómo podemos hacer la integración del horno en vuestra empresa. ¿Verdad? Aquí voy con algunos de los ejemplos de los diferentes ensayos que hemos ido haciendo
para las diferentes empresas y luego, pues bueno, siempre comparando con el producto de referencia del horno industrial. ¿Vale? Y luego ya, pues para terminar con conclusiones preliminares, puesto, es que, bueno, pues de la experimentación que hemos realizado, sí que podemos decir que en los hornos eléctricos mejora la transferencia de calor, obtenemos mayores y menor consumo, esto ya lo hemos comentado. Puede ser una tecnología muy interesante para la cocción de baldosas cerámicas, por lo menos desde un punto de vista técnico. Y el horno, pues bueno, puede posicionarse como una opción a implantar a medio o largo plazo a escala industrial. Es una tecnología que ya la tenemos disponible y así, pues bueno, sí que tiene evidentemente algunas barreras y lo que comentaba, la barrera principal no parece tecnológica, sino más bien económica, sobre todo por este coste de energía eléctrica, coste de energía térmica, que podemos ver si esa diferencia en el consumo puede romper esta principal barrera y podemos competir a la par. Esto pues habría que verlo en punto, ¿no? Y bueno, si la tecnología pues se extiende para los próximos años, sí que surge la necesidad de hacer una planificación de la adecuación de las infraestructuras eléctricas. Esto sí que, pues bueno, el sector. Tenemos que ver si aumenta la demanda de hornos eléctricos en diferentes zonas o polígonos industriales, tenemos que ver cómo hacer para adecuar todas las infraestructuras y que todos tengamos electricidad suficiente para poder alimentar nuestros hornos. Y casi también para finalizar, pues bueno, hemos visto también que es de vital importancia proyectos demostrativos a escala industrial como el que ha llevado a cabo Equipe Cerámicas, sobre todo pues bueno, para ampliar el conocimiento de estas nuevas tecnologías, también para ampliar conocimiento del tipo de resistencias que utilizamos, cómo tenemos que adecuar las infraestructuras de nuestra empresa y luego también bueno, para intentar ¿no? acelerar el desarrollo y facilitar realmente su implantación en el sector. ¿De acuerdo? Y bueno, pues por mi parte sería todo y bueno, también antes de terminar me gustaría pues, mostrar el agradecimiento por la gran implicación que han tenido las empresas, tanto STV como SystemFoc. Estas dos empresas son empresas locales de aquí, una de Villarreal, la otra de Almazora, y bueno, de alguna forma pone en evidencia la capacidad y conocimiento que tenemos aquí en el sector, o aquí en la provincia de Castellón, para desarrollar tecnología. ¿De acuerdo? Por mi parte esto es todo.